Hola, ¿qué tal, amigos de Reporte Knicks? Vaya inicio de año, vaya inicio de semana que nos acaban de regalar los Knickerbockers. Yo voy a decir ya que por favor todos los Knicks jueguen siempre en día feriado, porque esas cosas se están convirtiendo en algo realmente extraordinario. La semana pasada, en el día de Navidad, la mejor victoria de toda la temporada hasta ese momento en contra de los Bucks de Milwaukee, uno de los mejores equipos de toda la NBA. Y hoy, 1 de enero 2024, los Knicks con otra extraordinaria actuación. Creo que podríamos decir que esta se ha convertido en la mejor actuación de toda la temporada. Sí, superando a la del lunes pasado en contra de los Bucks de Milwaukee. Y una victoria muy poco, con muy poca probabilidad de que se pudiera dar. Se estaban enfrentando al mejor equipo de toda la conferencia del oeste. Un equipo que solamente había perdido 7 partidos en toda la temporada. Además de eso, los Knicks con hombres menos por toda la situación del canje. OJ Anunoby apenas incorporándose al equipo. Todavía no con mucho tiempo para entrar en química con sus compañeros. En términos generales, las cosas previas a este partido apuntaban todo en contra del equipo de la Gran Manzana. Sin embargo, sobre la duela, ellos salieron literalmente a dejarlo todo y terminaron con una victoria en verdad importantísima. Muchísimas cosas que sucedieron a lo largo de este partido que fueron importantes y que también podríamos decir que terminó siendo con un final cardíaco, un final con muchísima adrenalina, que nos hubiera gustado que no se definiera de esa manera, sino que se pudiera, que no hubiera tanto drama básicamente hacia el final, pero también no serían los New York Knicks si no fuera de esa manera. Vamos a repasar todo lo que sucedió en este partido, porque en verdad que fueron cosas muy interesantes las que se vivieron. Los Knicks tuvieron un partido prácticamente, no podría decir que perfecto, de hecho creo que en muchos ámbitos no fue tan bueno como el de hace 8 días en contra de los Bucks, pero en términos generales creo que esta victoria tiene un mayor impacto, por todo lo que sucedió alrededor del equipo, por todo lo que había pasado, por cómo habían cerrado también la semana pasada. Entonces, varios aspectos importantes que a mi parecer, ya obviamente se lo dejaré a su discreción si es el mejor partido de toda la temporada o fue aquel en contra de los Bucks de Milwaukee. Pero vamos a revisar lo que pasó en el partido de hoy. Para empezar, la situación de OJ Anunoby, que finalmente pudo estar disponible para este encuentro cuando se hace la presentación en el Madison Square Garden, porque recuerden que este partido fue como locales. La ovación para OJ Anunoby fue realmente impresionante. Los aplausos, la gente estaba muy emocionada por lo que se podía esperar de este jugador. Ya lo platiqué previamente en el podcast, que básicamente podemos esperar de él ofensivamente lo mismo o muy similar a lo que estaba entregando RJ Barrett. Sin embargo, del lado defensivo, ahí es donde las cosas, por supuesto, hacen una diferencia muy pero muy grande. Ya llegaré a ese punto. Entonces, los Knicks empezaban el partido más o menos flojo, pero el primer disparo de OJ Anunoby fue un triple y fue bueno. Y eso también le da un panorama diferente a toda esta situación, porque tu primer disparo en una casa nueva, con muchísimas cosas alrededor, el escenario más importante del básquetbol a nivel mundial, y consigues tu primera canasta cuando estaban todos los ojos puestos sobre ti. Eso, por supuesto, fue un factor importante. Además de eso, los Knicks arrancaron con 4 de 5 en triples en los primeros minutos, y eso les permitió alcanzar una buena ventaja. De hecho, tuvieron una racha de 10-0 cuando quedaban 4 minutos por jugar en el periodo. Entonces ahí más o menos iban las cosas, pero después respondió prácticamente de inmediato el equipo de los Timberwolves, consiguiendo una racha de 16-1 y se fueron al frente por 11 puntos. Les decía entonces, primero la racha 10-0 de los Knicks, se van al frente por 4 puntos a mitad del periodo más o menos, y después la racha de los Timberwolves 16-1 y se fueron al frente por 11 puntos. Abajo los Knicks después del primer periodo por 9.
En ese momento es cuando las cosas parecía que no estaban funcionando, porque al igual que como ocurrió en los partidos anteriores en contra del Magic y también en contra del Thunder y de los Pacers, los Knicks tuvieron un buen arranque, pero poco a poco las cosas se les fueron saliendo de control, le entregaron el dominio del partido a los equipos rivales y después ya prácticamente se les escaparon y no pudieron hacer absolutamente nada. Entonces abajo por 9 después del primer periodo. Esto es bien importante por lo que va a ocurrir después. 15 puntos de Julius Randle en ese primer periodo. Jalen Brunson no tuvo una primera mitad o un primer cuarto nada bueno, 0 de 5 y literalmente 0 puntos porque tampoco fue a la línea, no consiguió ni siquiera un solo punto. En lo que corresponde a los tiros de campo, los Knicks 8 de 22, mientras que los Timberwolves 11 de 19, además de 5 triples por parte de la escuadra de Minnesota. Así empezaba entonces ese primer periodo, que no auguraba cosas nada buenas precisamente por esta situación que les comento, que otra vez los Knicks arrancaron bien y después le entregaron completamente el momento del partido a los Timberwolves con un Anthony Edwards que estuvo imparable, también por supuesto estaba por ahí Karl Anthony Towns, Rudy Gobert. Entonces poco a poco fueron empezando a hacer ellos bien las cosas. No pintaba nada bien entonces el panorama hasta ese momento, pero los Knicks salieron con un chip completamente diferente para el segundo periodo. De entrada, una de las cosas bien importantes que me parece hay que destacar, y eso sí fue de principio a fin en este partido, es la intensidad con lo que cada uno de los jugadores que estuvo sobre la duela salió. Pelearon básicamente cada balón como si fuera el último que pudieran pelear, y eso fue algo que realmente fue clave para poder llegar a este resultado que hoy terminaron obteniendo. Ese segundo periodo comenzaron con una racha de 22 puntos a 5. 22 puntos a 5 y se fueron al frente por 6 puntos. De esos 22 puntos, 11 fueron de Jalen Brunson, que finalmente despertó y fue clave precisamente para permitir que el equipo de la Gran Manzana pudiera tener esta racha. Dentro de ese lapso provocaron 5 pérdidas de balón, cada una de ellas se convirtió en puntos. Fueron 5 pérdidas que representaron 13 puntos a favor del equipo de la Gran Manzana. Todo eso apenas a mitad del periodo. A partir de ese momento hubo varios minutos en los cuales el partido se mantuvo más o menos cerrado, canastas de ambos lados, no había ninguno que se separara, hasta que por fin, de nueva cuenta, los Knicks poco a poco, con mucho esfuerzo, pero se volvieron a separar hasta por 13 puntos y terminaron ese segundo cuarto al frente por 12 unidades. Así las cosas, entonces tuvieron un extraordinario segundo periodo, lo que no había pasado en los 3 partidos anteriores, insisto, lo pudieron hacer en este segundo cuarto, porque en los partidos en contra de Pacers, en contra del Magic y también del Thunder, el segundo periodo fue clave porque fue lo que inclinó la balanza precisamente hacia los rivales para que se quedaran con esas victorias. Aquí fue diferente, fueron los Knicks los que alzaron la mano y con esa gran intensidad que yo les mencionaba y una defensiva de verdad, pero muy fuerte, fue lo que ocasionó que este equipo de la Gran Manzana pudiera darle la vuelta completamente al partido e irse al frente al medio tiempo por 12 puntos. El marcador solo de este periodo fueron 38 puntos contra 17, solamente para que se den cuenta de la diferencia. Las pérdidas de balón que provocaron los Knicks en total solamente también en ese periodo fueron 7 y fueron 17 puntos que ellos recolectaron de esas pérdidas. Además de que Jalen Brunson, como les mencionaba, no había tenido puntos en el primer periodo y en el segundo terminó con 13 unidades, con lo cual ayudó bastante a el regreso precisamente del equipo de la Gran Manzana. Lo que les decía, la intensidad, la forma de pelear cada uno de los balones, OJ Anunoby, Donte DiVincenzo, Josh Hart, el mismo Jalen Brunson, aunque no le salieron bien las cosas a la ofensiva, pero cada jugador que estuvo sobre la duela lo veíamos con una intensidad diferente, sabiendo lo que se estaba jugando, lo importante que era ganar este partido después de todo lo que había pasado en los últimos días, dar un golpe sobre la mesa y decir, tenemos el carácter, tenemos la fortaleza y podemos pelearle al equipo que sea. Hoy definitivamente demostraron que eso era un factor clave que les hacía falta en muchos otros partidos y de hecho yo lo llegué a mencionar, esa intensidad, esas ganas de ir por los balones, pelear cada uno de ellos, hacía falta. Hoy
prácticamente de principio a fin lo pusieron sobre la duela. También fueron inteligentes, jugar en equipo, 12 asistencias de las 20 canastas que consiguieron. Además también fueron 10 rebotes ofensivos que se convirtieron en 13 puntos a favor. Entonces ahí está un poco del resumen de la primera mitad, pero lo más importante sin lugar a dudas fue claramente ese segundo periodo en donde los Knicks literalmente salieron a comerse completamente a esos Timberwolves. El tercer periodo entonces llegaba y siempre hemos sabido que ha sido complicado para los Knicks. En este juego afortunadamente mantuvieron la misma intensidad con la cual venían del segundo cuarto y la pusieron sobre la duela para continuar con ese mismo ritmo. Arrancaron el partido, o mejor dicho, ese tercer periodo con una racha de 22 puntos a 13 y con eso lograron llegaron a estar al frente en algún punto de ese tercer periodo hasta por 22 puntos. 22 puntos a favor en contra de un equipo tan poderoso, tan dominante, que es uno de los mejores, si no es que el mejor en cuestión de defensiva en toda la NBA, es algo realmente de destacar y no pasa solamente por suerte, pasó porque los Knicks hicieron las cosas como deberían hacerlas, jugaron en conjunto, jugaron con intensidad, defendieron bien y también, por supuesto, fueron inteligentes al momento de tomar las decisiones hacia la canasta. Ese fue uno de los factores claves que permitieron justamente eso. Por supuesto que el partido no se iba a quedar así y que los Timberwolves no iban a perder un encuentro sin pelear, y menos sabiendo las capacidades y las habilidades que tiene cada uno de sus jugadores. En ese mismo tercer periodo el equipo de los Timberwolves logró recortar la ventaja hasta 14 puntos cuando quedaban ya muy pocos minutos en el periodo. Sin embargo, los Knicks volvieron a separarse por 20 ahora en esta ocasión y al final del periodo estaban al frente por 16 puntos. ¿Qué pasó en cuestión de tiros de campo? Fueron 13 de 23 para los Knicks y 10 de 24 para el equipo de los Timberwolves. Pero lo importante fue que ese tercer periodo que regularmente se le complica al equipo de la Gran Manzana, lo supieron sacar adelante y de hecho lo explotaron tanto como pudieron, que precisamente alcanzaron esa gran ventaja de 22 puntos y después de esos 3 periodos estaban al frente por 16 puntos en un partido que se estaba complicando en ese también tercer periodo, hay que mencionarlo, pero que todavía ellos estaban en control de la situación para ver si podían quedarse con la victoria. Pero como yo les decía, no podrían ser los Knicks si no nos regalan un partido con demasiada adrenalina, si no lo cierran con esa sensación de que cualquier cosa puede pasar en los últimos minutos. Pero eso también, por supuesto, pone la mira en el hecho de que los Knicks, pues en muchas ocasiones dejan ir los partidos en los últimos minutos y esa era también la preocupación que nos empezaba a dar precisamente en ese último periodo. ¿Por qué? Porque en el último cuarto quienes empezaron con la racha fueron los Timberwolves. Arrancaron con una racha de 10 puntos contra 0 y se pusieron a 6 puntos únicamente. En ese lapso los Knicks 0 de 5 en tiros de campos y una pérdida. Era el momento, me parece, de más preocupación justamente porque las cosas no le estaban saliendo nada bien a los Knicks. No es que no tuvieran tiros buenos, que no estuvieran tomando el tiro más adecuado. Lo estaban haciendo. Simple y sencillamente los tiros no estaban cayendo. En cambio, del otro lado, a los Timberwolves parecía que todo les estaba saliendo como ellos estaban esperando. Afortunadamente, en un par de secuencias muy cercanas, llega primero una colada por el centro por parte de Jalen Brunson, que encuentra en la esquina, que hay que mencionarlo, es el tiro favorito de OJ Anunoby, lo encuentra en la esquina y consigue ese triple. Con eso se calmó un poco la situación, se separaron otra vez a 9 los Knicks, la adrenalina de que las cosas, por lo menos se liberaba un poco la tensión de lo que estaba sucediendo en el partido y le daba un gran respiro que bien necesitaba el equipo de la Gran Manzana. Y prácticamente en la siguiente serie ofensiva por parte del equipo de los Timberwolves viene un pase picado en la pintura extraordinario para Rudy Gobert. Se eleva, estaba a punto, de verdad, a punto de clavar la bola y eso quizá otra vez le hubiera devuelto el momento al equipo de los Timberwolves, pero ¿qué creen? Que apareció Isaiah Hartenstein.
con el segundo bloqueo impresionante sobre el mismo Rudy Gobert. Le puso una tapa de verdad que hizo que todo el Madison Square Garden se levantara. El alarido se escuchó básicamente en todo el mundo y eso fue una de las cosas que ayudó también a que el momento, si bien no pasara del lado del equipo de la Gran Manzana, sí se estabilizara y quedara una situación pareja. Y eso era algo que los Knicks de verdad estaban necesitando. Porque eso no iba a ser todo, Eso no iba a ser todo, pero esos dos momentos, ese triple por parte de OJ y después esa tapa de Isaiah Hartenstein calmaron la situación. Era muy probable que por el momento que tenía el equipo de los Timberwolves, si eso no sucedía, muy probablemente hubieran tomado el control del partido, quizás se hubieran ido al frente y muy probablemente ya no hubieran perdido esa ventaja, porque también sabemos que en esa parte anímica, cuando los Knicks se les sale de control la situación y ya no pueden ser ellos los que marcan el destino del partido, muchas veces empiezan a cometer errores. ¿Qué sucedió entonces después de eso? Que otra vez, insisto, estuvo parejo, Timberwolves se acercó a 4 con más o menos a la mitad del periodo y después, así como soy muy claro al resaltar muchas veces los errores que cometen diferentes jugadores y muy específicamente sí también Julius Randle, aquí tengo que decir que en esos últimos minutos Julius Randle le salvó el partido a los New York Knicks. Fue un cierre de partido en verdad muy importante para él porque de entrada, después de que se acercaron a 4, los Timberwolves consiguió 2 canastas, pero de verdad importantísimas, 2 tiros de media distancia que hicieron que los Knicks otra vez calmaran la situación. Esto cuando faltaban aproximadamente 2 minutos y medio. Parecía que la situación ya estaba controlada y que los Knicks iban a ganar el partido. Sin embargo, después de eso vino un triple importantísimo de Mike Conley, que otra vez puso cerca a este equipo de los Timberwolves solamente a 5 puntos con menos de 1 minuto por jugar. Y después, otra vez, insisto, y lo quiero resaltar porque también resalto cuando las cosas no las hace bien, una colada extraordinaria por parte de Julius Randle por el lado izquierdo de la pintura, ataca con mucha fuerza, le cometen la falta y además consigue la canasta. Jugada de 3 puntos en el momento más importante para el equipo de la Gran Manzana y eso básicamente le devolvió primero la ventaja a los Knicks de 8 puntos con 23 segundos por jugar, pero básicamente acabó con cualquier aspiración por parte del equipo de los Timberwolves. Vaya victoria de los Knicks, poco pronosticada, parecía que iba a ser, si bien no otra paliza como el partido anterior en contra de este mismo equipo de los Timberwolves, sí que era muy probable que terminaran perdiendo los Knicks este partido, insisto, por todo lo que ya sabemos de las fortalezas del equipo de los Timberwolves, las fallas principalmente a la defensiva de los Knicks y este cambio en el roster que acaba de suceder. Pero de eso mismo también es importante comentar varias cosas que vimos. De entrada, la decisión de Tom Thibodeau, que nos empieza a mostrar hacia dónde va a ir más o menos el camino de este equipo después de este canje, cuando mandó por primera vez a la banca a Jalen Brunson, el jugador que entró en su lugar fue Miles McBride, que es un jugador que no había tenido muchos minutos a lo largo de la temporada, ya lleva 3 temporadas acá con los Knicks, pero también no ha sido un jugador que esté constantemente en el roster, y eso también es importante mencionarlo. Es un jugador que regularmente tiene contrato de 2 vías, o por lo menos las temporadas pasadas así había estado, contrato de 2 vías, es decir, que estaba tanto con el equipo de Westchester de los Knicks como con el equipo de la Gran Manzana. Entonces, y de hecho era regularmente un jugador que no entraba ni siquiera en la segunda unidad, entraba hasta la tercera. Muchas veces cuando había jugadores lesionados era cuando ahí ya tenían que hacer uso de jugadores adicionales y ahí entraba. Y por supuesto también cuando los partidos estaban ya definidos. Entonces, con todos estos canjes sabíamos esta situación, ya no está Immanuel Quickley, hay que ver de qué manera se acopla el equipo. La primera gran decisión de Tom Thibodeau fue esa, poner a Miles McBride justamente como el primer cambio después de Jalen Brunson. En el caso, por ejemplo, de Quentin Grimes,
no puede tomar esa posición, pero una vez que salió Donte DiVincenzo, él fue quien tomó ese lugar. Entonces, más o menos nos estamos dando una idea de hacia dónde va este panorama, qué es lo que quiere hacer Tom Thibodeau con este nuevo equipo. O.J. Anunoby, cuando fue a la banca, fue Josh Hart el que entró en su lugar. Entonces, ahí va más o menos cómo se va a ir acomodando esta situación. Y el tema más importante, me parece, es lo de O.J. Anunoby, porque lo decía yo en el podcast y lo decía en la previa, había que ver de qué manera se puede acoplar con tan poco tiempo al equipo. Y lo que hoy salió a hacer O.J. Anunoby básicamente fue a demostrar lo que puede hacer y por lo cual los Knicks lo trajeron. Olvídense de la parte numérica de puntos. De cualquier manera sí tuvo me parece un muy buen desempeño, llegaré a los números en un momento más, pero lo que hizo defensivamente, específicamente cuando le tocó marcar a un jugador con la fortaleza y la altura de Karl Anthony Towns, fue realmente extraordinario. Por varias ocasiones, por varios momentos del partido, Karl Anthony Towns se veía frustrado de que no podía con O.J. Anunoby, y eso es algo de lo más importante que hizo este nuevo jugador en su debut en la Gran Manzana. El otro fue cuando marcó a Anthony Edwards, que también lo hizo de una manera extraordinaria. No podíamos esperar menos de él. Básicamente, eso que vimos hoy de O.J. Anunoby es por lo que los Knicks tomaron la decisión de traerlo. Yo les decía en el podcast que podemos irnos por el lado sentimental y decir estos jugadores ya tenían mucho tiempo en la institución y son muy queridos, y no solo por la afición, por los compañeros, pero también esto es una situación de negocios y al final del día los Knicks lo que quieren es ganar partidos, y si alguien te da más posibilidades de ganarlos, pues entonces ahí tienes que hacer ese cambio. Y esto es una realidad y puede ser doloroso, pero yo lo decía, el canje específicamente R.J. Barrett por O.J. Anunoby es un plus para este equipo de los Knicks porque les da una dimensión completamente diferente. Va a hacer que los equipos ya no sea tan fácil para ellos anotar puntos, y eso es lo más importante, porque de los errores claves a lo largo de esta temporada, y que yo lo he platicado en cada uno de los momentos que he tenido para compartir con ustedes, era la defensiva. Que muchas veces la defensiva era la que no podía cerrar los partidos. Podías tener muchos puntos, pero si tu defensiva no estaba al mismo nivel, no podías parar a los jugadores importantes, entonces las cosas no podían estar a tu favor. Y lo que hoy nos demostró O.J. Anunoby enfrentando a ese par de jugadores tan dominantes, tan importantes en este momento para el éxito del mejor equipo en la Conferencia del Oeste, sin lugar a dudas, se lleva las palmas. Y tan se las lleva que lo terminaron expulsando por ahí de cuando faltaban 4 minutos por jugar en el último periodo por una falta, una pantalla movible que, por favor, o sea, en verdad, no. O sea, uno ve la repetición y se da cuenta de que fue una exageración de los oficiales. Eso ni siquiera, o sea, vamos, no era ni para ninguno de los dos lados, era un contacto natural de juego y tenían que dejar que el partido continuara. Al final lo terminan expulsando por faltas. ¿Y qué sucede? Que en cuanto va a la banca, al igual que al inicio del partido, la gente en el Madison Square Garden, de pie, ovacionando a su nuevo héroe por lo que había hecho en este partido tan importante. Y vamos ahora sí a revisar esta situación. Y bueno, y también quiero mencionar algo justamente de O.J. Anunoby por justamente lo que les decía. Pero vamos a revisarlo justamente junto con las estadísticas, porque de ahí parte todo esto. Empecemos justamente con él, con O.J. Anunoby. Jugó 35 minutos, que es el promedio que tiene por partido. Así de hecho, en el podcast, cuando hacía el análisis, justamente era básicamente lo que les mencionaba, los números. Otro número que también estaba en el promedio eran los puntos por partido, 17 puntos por partido. También tuvo 6 rebotes. Fueron 7 de 12 en tiros de campo y 3 de 6 en triples. Ojo con esa estadística también. Insisto, su tiro de 3 desde la esquina es uno de los más efectivos en toda la NBA.
Y si los Knicks pueden tener a OJ en una esquina y del otro lado a Donte DiVincenzo, cuando las cosas por el centro se cierren y no haya mucho, son una extraordinaria opción, y el porcentaje de efectividad de esos dos jugadores es algo que puede ser clave también para el éxito futuro del equipo. Pero más importante que todo eso, porque hemos mencionado esta situación de, ok, sí, los puntos y después qué pasa cuando tú defiendes o qué pasa en otros momentos del partido. ¿Y qué sucedió después de esto? Fíjense nada más, son 19 puntos en la estadística de plus-minus. ¿Qué significa esto para las personas que apenas se están incorporando y no tienen como el conocimiento? Se los repito, y más en específico en este momento porque es clave. La estadística de plus-minus o más-menos es básicamente qué sucede con tu equipo en cuestión de puntos cuando tú estás dentro del partido. Si tú juegas 1 minuto o juegas 20, eso no importa, se genera la estadística. En esos minutos que tú estás sobre la duela, tu equipo anota más puntos o recibe más puntos que el rival. Y en esa estadística de plus minus, OJ Anunoby en 35 minutos de juego, más 19. Dominaron a los Timberwolves cada que estuvo, o todo el tiempo que estuvo OJ Anunoby sobre la duela. No hubo ningún otro jugador del equipo de los Knicks que alcanzara ese número. El siguiente después de él fue Jalen Brunson, que terminó con más 16. Aquí es justamente ese punto clave para todos aquellos que todavía se preguntan. Creo que si el canje por R.J. Barrett fue el adecuado, ahí están los números. No hay en realidad discusión. Los Knicks son un mejor equipo con OJ Anunoby de lo que eran con R.J. Barrett. Y no hay que dejarnos llevar solo porque es el primer partido y le salieron bien las cosas. En general, esta es la tendencia de este jugador. Y es por eso que los Knicks llevaban más de 2 años tratando de traerlo. Por alguna otra situación nunca se logró concretar ese canje. Hoy se logra y finalmente desde el primer partido está demostrando por qué. Vamos a ver seguramente algunos partidos en los que no anote tantos puntos, pero insisto, con él no se vayan por esa estadística, váyanse por lo que termina siendo sobre la duela, por cómo defiende a los jugadores rivales, cómo los incomoda y cómo impide que consigan canastas. Eso es realmente lo que es más importante de este jugador, al igual que yo se los he mencionado, por ejemplo, en el caso de Josh Hart. Muchas de las cosas que hace bien Josh Hart no van a las estadísticas, pero terminan impactando en el resultado positivo de los encuentros. Podríamos decir lo mismo de Donte DiVincenzo. La diferencia con Donte es que él sí está siendo clave también en la ofensiva. Sus tiros de 3 específicamente en momentos clave han sido de verdad importantísimos en muchos partidos para que los Knicks terminen quedándose con la victoria. Entonces, OJ Anunoby, pero de verdad gran adición para el equipo de los Knicks. ¿Qué pasó después de eso? Ya cerrando lo de OJ, pues como les mencionaba, Julius Randle básicamente también fue clave en los minutos finales para que los Knicks se quedaran con esta victoria. Terminó con 39 puntos en este partido. 8 de esos fueron en los últimos 2 minutos y medio y fueron las canastas claves para que se quedaran los Knicks con la victoria. Tuvo también 9 rebotes. El que yo les decía que no tuvo un gran partido en cuestión de tiros y de puntos fue Jalen Brunson, 5 de 23. En verdad fue un partido, digamos, malo ofensivamente para él. Consiguió 16 puntos, pero hubo una estadística que complementa todo esto. Y esto es importante porque los jugadores que son buenos y que se convierten en superestrellas y que son líderes del equipo saben aportar aun cuando no están en su mejor día. Así como hace un par de semanas Jalen Brunson consiguió 50 puntos en contra del equipo de los Suns para robarles una victoria allá, también va a haber partidos como estos en los que las canastas no entren, simple y sencillamente. Y como yo lo mencionaba, no es que fueran malos tiros, en muchas ocasiones estaba solo. Simple y sencillamente el tiro no caía y eso va a pasar y es normal y no hay que alarmarnos por eso porque va a haber partidos muy buenos y también partidos muy malos. Lo importante es mantenerse en una media que siempre te ponga a tu equipo en la posibilidad de ganar. ¿Qué fue lo que hizo además entonces Jalen Brunson? Consiguió 14 asistencias.
14 asistencias de Jalen Brunson. De hecho, es la máxima cantidad de asistencias en toda su carrera. Y eso te habla de la inteligencia que tiene como jugador. Hoy no me están cayendo los tiros. Lo voy a seguir intentando, sí, en momentos en los que yo creo que puede ser benéfico, donde el tiro está libre, donde puedo intentarlo porque no lo estoy forzando. Pero si sigue sin caer, pues también puedo pasar el balón. Y puso varias asistencias realmente importantes en momentos claves del partido, y eso nos habla una vez más de la madurez que tiene Jalen Brunson y por qué es sin lugar a dudas el líder de este equipo de la Gran Manzana. Donte DiVincenzo, como ya les decía, está teniendo una aportación realmente también extraordinaria, 15 puntos, 4 rebotes, un par de asistencias, y lo que no va a las estadísticas que yo seguiré diciéndoselos una y otra vez. Eso es lo que este tipo de jugadores le aportan a esta escuadra de los New York Knicks. Podemos decir entonces que comenzamos el año de una manera extraordinaria, con muchas cosas positivas que sacar de este primer partido, y más que nada por el hecho justamente de eso también, que es el primer partido de OJ Anunoby con los Knicks. Todavía no sabe cómo, o sea, si bien puede aprender el sistema o entenderlo un poco en los primeros días, leyendo el plan de juegos, las diferentes jugadas, las estrategias que tiene el equipo, eso es una cosa, pero ya ponerte dentro de la duela y jugar con compañeros nuevos, yo creo que a todos ustedes les ha pasado que de repente los invitan a jugar a un nuevo equipo y lo primero que haces es pues ver a ver quién es el que mueve aquí la bola, quién es el que encesta mejor, quién tira de 3, y tratas de ver en dónde encajas tú, qué de lo que tú sabes hacer le puede aportar a ese equipo. Y eso fue lo que hoy hizo OJ Anunoby. Su talento defensivo lo puso al servicio del equipo. Y después, cuando le pudo caer el balón en las manos y pudo aportar también a la ofensiva, lo hizo también. Pero el esfuerzo y principalmente lo que hizo a la defensiva fue clave para que hoy los Knicks pudieran sacar una extraordinaria victoria. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado como siempre y desearles una vez más un feliz año nuevo, un feliz 2024 que esté lleno de éxitos, mucha felicidad y mucha salud, y espero que las cosas les vayan muy bien por el resto de la temporada. Así las cosas entonces, y vamos a ver qué es lo que sucede con este equipo de los Knicks ya más adelante, pero este arranque por lo menos con este partido, primer partido de OJ Anunoby en este equipo, la verdad es que deja muchas cosas positivas para el equipo de la Gran Manzana. No me queda más que agradecerles que me hayan acompañado en este reporte post partido. Yo soy Oscar Pérez y estaré de vuelta el próximo miércoles para platicarles lo que suceda en el partido entre estos New York Knicks y los Chicago Bulls. Muchas gracias, feliz año nuevo y hasta el miércoles.